si te dijera que una MTB de los 80s o de los 90s puede darte más satisfacción que muchas gravel modernas de miles de dólares? En este video te voy a contar por qué vale la pena rescatar una vieja MTB y darle una nueva vida, ya sea manteniéndola original o actualizando con piezas modernas. Las bicicletas de montaña de los 80s y de los 90s fueron pioneras del ciclismo off-road. En esta época, marcas como Schwinn, Specialized, GT, Trek, Cannondale o Klein estaban experimentando con materiales, geometrías y estilos que hoy son la base de muchas bicis gravel. Tenían cuadros de acero cromoly ligeros que duraban y con una sensación de manejo muy especial. No necesitaban suspensión porque todo se trataba de control y de técnica. Además, las bicis fueron diseñadas para durar. Hoy, 30 o 40 años después, muchas siguen perfectamente funcionales y con un poco de cariño pueden renacer. Una de las mejores cosas de tener una MTB clásica es que puedes actualizarla a tu gusto. Puedes mantener el cuadro original, pero montar componentes modernos. Puedes poner una transmisión de 1X para que sea más simple su manejo, frenos V-brake e incluso adaptar discos, ya sean las bicicletas de aluminio o incluso mandar a soldar adaptadores para las bicicletas de cromoly, llantas más anchas o llantas de grave, cockpit moderno o mejorar la posición para mejorar la posición y el control. Resultado, una bici con alma vintage pero con rendimiento actual. Es como tener una pieza de historia que puedes usar todos los días. Puedes ir a la escuela con ella, al trabajo. Puedes usarla para uso recreativo al estar en la ciudad o para caminos de tierra un poco moderados. Si te fijas bien, las MT de los 90 tienen una geometría muy parecida a las graves modernas, un poco más relajada, estable y perfecta para rutas mixtas. En realidad, muchas graves actuales nacieron inspiradas en estas viejas MTBs, así que si tomas una MTB vieja, le pones ruedas 700 o 26 por 1.75 con un buen dibujo y un manubrio drop o plano moderno, tienes una gravel única, que resiste y mucho más económica, y además con algo que las nuevas no tienen: personalidad. Una grave moderna puede costar fácilmente entre 1,500 a 4,000 dólares, y eso sin componentes tope de gama, sin componentes como DRXT o XTR. En cambio, una MTB noventera la puedes conseguir entre 100 o 200 dólares o a veces un poco menos. Con una inversión moderada en piezas tienes una bici confiable, cómoda y distinta a todas. Esto la hace única.
Además, estás reciclando y revalorizando una máquina que probablemente iba a terminar olvidada en la basura. Hay algo especial en andar en una bicicleta con historia. Saber que fue parte de la época, que recorrió caminos antes que tú, que fue testigo de los inicios del MTB. Cuando restauras, no solo mejoras una bicicleta, le das una segunda vida. Y cada salida se siente diferente, más auténtica. Es una mezcla entre nostalgia, mecánica y pura diversión. Así que si ves una vieja MTB guardada, no la dejes pasar. Con un poco de trabajo y creatividad puede convertirse en tu mejor bici de gravel o simplemente en tu compañera de aventuras más fiel. Si te gustan las bicis clásicas, restauraciones, transformaciones únicas, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué modelo te gustaría rescatar. Nos vemos hasta la próxima.